Bueno, vamos a comenzar. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, vamos a establecer los objetivos del curso. Se espera que en este curso usted aprenda, si pone atención claramente, cómo identificar una hemorragia potencialmente mortal. Esa hemorragia que de verdad pone el riesgo de la vida del paciente. Porque es muy común que nos llegan al área de urgencias pacientes con múltiples heridas, con múltiples hemorragias y no sabemos cuál vamos a controlar primero. Vamos a ver cuáles son las características o cuáles elementos de juicio tienen aquellas que sí ponen en riesgo su vida. Vamos a ver cómo aplicar correctamente los métodos para control de hemorragias de una manera sistemática y objetiva. Y a su vez vamos a también ver cómo escalarlo cuando uno no es suficiente para poderlo resolver. Ahora, primero vamos a definir qué es una hemorragia. Si bien las bibliografías definen la hemorragia como la pérdida de sangre derivada de la ruptura de uno o más vasos sanguíneos, la cual puede llegar a comprometer la circulación sanguínea cuando no se trata oportunamente, sabemos que cuando llega a la etapa de desequilibrio entre la capacidad compensatoria del cuerpo con la pérdida de sangre, empieza nuestro paciente a tener ciertas manifestaciones clínicas que van a disminuir la perfusión tisular e inevitablemente lo van a llevar a un metabolismo anaerobio y el cual en una etapa más tardía lo va a llevar a lo que es la falla multiorgánica. Como muy bien ya todos sabemos, tenemos tres tipos de hemorragias según el vaso de proveniencia, que sabemos que son las hemorragias de origen arterial, que se caracterizan por ser de carácter pulsátil. ¿Qué quiere decir esto? Que la salida es conforme va el pulso del paciente. Y su color normalmente se caracteriza por ser rojo brillante. Tenemos la que es la venosa, que es un flujo lento, constante, pero de una sangre color rojo oscuro. Y normalmente la hemorragia capilar, que es aquella que solo afecta el lecho capilar y normalmente no significa una amenaza para la vida de nuestro paciente. Normalmente, ¿vale? Continuamos con el siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de una hemorragia. No nada más es la salida de sangre, ya vamos a ver cómo afecta al sistema. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando la pérdida sanguínea supera la capacidad de compensación del organismo, tenemos una inmediata disminución del volumen intravascular, lo cual directamente va a afectar la sangre que regresa al corazón para circularla a todo el sistema. Y eso nos afecta directamente en presión arterial y va a afectar también directamente a otros órganos generando una vasoconstricción compensatoria. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a desviar esa sangre a los órganos y tejidos más importantes, ¿vale? De manera más tardía nos genera una hipoperfusión tisular que pues, va a generar un metabolismo anaerobio, el cual no tiene las características, o bueno, la capacidad de generar suficiente energía para que el organismo cumpla con sus funciones regulares, ¿vale? Cuando el cuerpo entra en esta etapa, van a empezar a fallar los órganos y empieza a haber agitación, confusión, alteración del estado mental, manifestaciones cardiovasculares como taquicardias, hipotensión, palidez, signos de descarga adrenérgica, ¿vale? El cuerpo empieza con un patrón ventilatorio alterado, lo cual nos está hablando que el cuerpo está sufriendo por esa falta de oxígeno. ¿Y por qué la hemorragia afecta? Ahora sí que ese transporte de oxígeno. Si bien ya sabemos que el componente celular de la sangre es el encargado de este transporte, sabemos que al tener una pérdida considerable, este transporte se va a ver afectado, se va a ver disminuido. Y de ahí radica, ahora sí que la importancia de controlar estos eventos de manera oportuna. ¿Vale? Siguiente, por favor. Perdón, ¿me podría regresar a la diapositiva anterior? Aquí quisiera yo mencionar un concepto que actualmente las bibliografías nos mencionan que es la presión transmural.
¿Qué es la presión transmural? La presión transmural es la presión o la fuerza con la que va a salir la sangre a través del vaso dañado, ¿vale? Y esta se obtiene de la resta de la presión intravascular o intraluminal, que es la de la sangre que va circulando a través del vaso, con la resta de la presión ejercida a través de medios físicos al exterior del vaso, ¿vale? Nos va a dar como producto la fuerza con la que va a estar saliendo la sangre, ¿vale? ¿Cómo ayuda el aumento de la presión extravascular? Bueno, pues primeramente va a ayudar a que va a disminuir la fuerza con la que va a estar saliendo la sangre y va a favorecer la hemostasia. O sea, ¿qué va a hacer? Que va a ayudarnos a que nuestra hemorragia ceda más rápido, ¿vale? Con esto vamos a trabajar porque normalmente lo que busca una hemorragia es que las presiones se encuentren iguales. ¿Para qué? Para que el paciente deje de sangrar, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo esperamos encontrar a nuestro paciente? Nosotros, al momento de evaluar un paciente, lo vamos a encontrar en dos estadios. Vamos a encontrar que el paciente se va a encontrar en un estadio compensado, en el cual a lo mejor la pérdida hemática no fue la suficiente como para generar un desequilibrio en la demanda de oxígeno, y vamos a encontrar el estadio descompensado, en el cual la pérdida hemática ya rebasó la capacidad compensatoria del cuerpo y está teniendo manifestaciones clínicas más violentas a comparación del cuadro anterior. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la etapa compensada, cuando el cuerpo aún es capaz de mantener una adecuada perfusión de todos los órganos vitales, vamos a encontrar que el paciente se va a encontrar con taquicardia, ¿vale? Una taquicardia que busca compensar la sangre perdida, ¿vale? Es la reacción del cuerpo ante la pérdida de sangre para compensar. Pues ahora sí que ese suministro de oxígeno que este debe proveer a todo el sistema. Signos de descarga adrenérgica: piel fría, pálida y sudorosa. Respiración rápida o patrón ventilatorio alterado, principalmente caracterizado por taquipnea, con ventilaciones mayores a 20 ventilaciones por minuto. Un estado mental alerta, pero con ansiedad, inquietud y agitación, ¿vale? Aquí puede o no estar prolongado el llenado capilar o el tiempo de llenado capilar, que es el tiempo que tardan los capilares en llenarse, y el cual es medible ejerciendo presión en el lecho unguial durante 4 segundos y esperando a que, pues ahora sí que la piel recupere su color regular, ¿vale? Esto es cuando el paciente se encuentra en una etapa compensada, cuando todavía no entra en ese desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno. Ahora, cuando ya rebasó la capacidad compensatoria del organismo y la perfusión tisular se ha empezado a deteriorar, vamos a encontrar que nuestro paciente empieza con hipotensión, tomando en cuenta que pues, va a empezar con una tensión arterial sistólica menor a 90. Cualquier tensión arterial entre 90 y 100 pues, se le considera permisible, ¿vale? Vamos a pasar a lo que es la ventana neurológica, que es una de las ventanas con las que se empieza a manifestar este estado y se caracteriza por alteración del estado mental, principalmente confusión, tendencia al letargo o incluso somnolencia. Caso contrario que teníamos en el paciente compensado. Pasa de un estado agitado a un estado más deprimido, ¿vale? Aquí tenemos un llenado capilar más prolongado, mayor que 3 segundos, ¿vale? Y disminución del gasto urinario, ¿vale? Cambios en la coloración de la piel, e incluso cianosis, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, las hemorragias las vamos a clasificar según el volumen de sangre perdido, y según las manifestaciones clínicas que nuestro paciente presente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dentro de la hemorragia clase 1, vamos a tener que hay una pérdida hemática de hasta 750 mililitros. Y normalmente
en esta etapa o en esta clase de hemorragias, la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de los parámetros regulares, menor que 100 latidos por minuto, y una frecuencia ventilatoria de 14 a 20 o de 2 a 20 según la bibliografía consultada. Su estado mental se considera un paciente alerta con mínimas alteraciones pues, de su estado mental. ¿Vale? Cuando hablamos de una hemorragia clase 2, que nos significa una pérdida de 750 a 1500 mililitros, es cuando empiezan las manifestaciones clínicas. Es cuando la frecuencia del pulso se acelera, cuando la frecuencia ventilatoria se eleva y cuando empieza esa ventana neurológica a manifestarse. El paciente se pone ansioso, inquieto, preocupado, y normalmente pues, esto se deriva de esa pérdida, ¿vale? Cuando hablamos de que tenemos una hemorragia clase 3, hablamos de una pérdida sanguínea de entre 1500 a 2000 mililitros. Y en este estadio, el paciente empieza con frecuencias cardíacas de 120 a 140 latidos por minuto y frecuencias respiratorias por encima de las 30 ventilaciones por minuto. Aquí ya está confundido, una ansiedad importante, una ansiedad que manifiesta inquietud y, y el paciente se encuentra todavía dinámico, todavía reactivo, ¿vale? Cuando hablamos de una clase 4, hablamos de una hemorragia que significa más de 2000 mililitros de pérdida hemática. Aquí ya son cambios clínicos importantes. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca se eleva por encima de los 140 latidos por minuto. Nuevamente, frecuencia ventilatoria por encima de 30. Y aquí empieza la ventana neurológica a deprimirse. Empieza a tener tendencia a letargo, confusión o incluso pérdida del estado de alerta, ¿vale? También puede caracterizarse por un estado de somnolencia persistente, ¿vale? Ahora, puntos importantes. Tenemos que saber que la taquicardia va a ser uno de los primeros síntomas que se van a manifestar cuando nuestro paciente está grave. ¿Por qué? Bien me decía un médico hace unos años, me decía, acuérdate que la taquicardia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y es cierto, porque es de los primeros signos en alterarse cuando algo anda mal, cuando el cuerpo está tratando de compensar. Después de esto, la primera ventana afectada va a ser la ventana neurológica. ¿Por qué? Inicia con la alteración del estado mental, alteraciones como ansiedad, inquietud, ¿vale? Ya cuando se empieza a deprimir nuestro paciente, es cuando ya está descompensado, ¿vale? Porque ya cuando perdió mucha sangre es cuando empieza la hipotensión. Es por eso que hacemos ahorita actualmente énfasis en el control temprano de la hemorragia, ya que esto, bueno, ya que como tal, la hipovolemia es una de las principales causas de muerte en trauma. Hipoxia y hipovolemia son las principales causas, ¿vale? Y recuerden, con un paciente consangrado, literalmente, el tiempo es sangre. Aquí, ¿qué es lo más común que nosotros hacemos? No, pues que pase y esperemos a que venga el MIP a suturarlo, ¿no? No, aquí nosotros tenemos que buscar ser reactivos. ¿Por qué? Porque nuevamente, este paciente es un paciente que va a tender a progresar, ¿vale? O sea, que va a tender a ponerse más grave. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar una hemorragia potencialmente mortal? Si bien ya sabemos que hay hemorragia arterial, hemorragia venosa, hemorragia capilar, ¿cuál es aquella que de verdad pone en riesgo la vida? Bueno, pues únicamente con tres criterios. ¿Cuáles son estos tres criterios? Tomando en cuenta el primero, el flujo es abundante o fluye como un río. Esa es una hemorragia que definitivamente pone en riesgo la vida. Una hemorragia que es capaz de empapar la ropa de mi paciente es una hemorragia potencialmente mortal. Y tercero, cualquier hemorragia que nos genere un charco hemático en el suelo, podemos considerarla que es potencialmente mortal. Así que ahora ya sabemos que cuando nos llegue un paciente con un montón de lesiones lacerantes o lesiones cortantes, ¿cuál vamos a controlar primero?
Aquella que tenga un flujo abundante, manche la ropa o genere un charco. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál será el manejo para este tipo de pacientes? Actualmente, el manejo de estos pacientes no se enfoca solo al control de esta hemorragia. Tiene una perspectiva más holística y se enfoca en el tratamiento sintomático de los mecanismos compensatorios. ¿Vale? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Actualmente, para el manejo del trauma existen varios protocolos, pero los dos principales que se están empleando actualmente es el protocolo MARS y el protocolo XABCDE, ¿vale? El protocolo MARS es un protocolo de manejo prehospitalario, pero principalmente empleado en entornos tácticos o en entornos de ambientes hostiles, pero el cual perfectamente podemos usar para tratar a nuestros pacientes porque el principio es el principio en el que trabaja es muy bueno porque se basa en tratar lo que te mata primero y reevaluar continuamente. Y comienza pues, como una mnemotecnia, tomando en cuenta que la primera letra es la M y hace sugerencia de hemorragia masiva. Y se basa simplemente en buscar aquellas hemorragias que pongan en riesgo la vida y manejarlas según los métodos de contención de hemorragias que tengamos disponibles, ¿vale? Posteriormente nos habla del manejo de la vía aérea y a evaluar la capacidad del paciente para mantenerla autosostenida, ¿vale? La respiración y la capacidad del paciente para tener un adecuado intercambio de gases. Todos estos elementos se van a manejar de manera complementaria al control de la hemorragia, sin descuidar que el control de la hemorragia se encuentra en primer lugar en ambos de nuestros protocolos, ¿vale? Nos habla de la circulación, que es una etapa posterior al control de la hemorragia, que si bien protocolos anteriores incluían el control de la hemorragia dentro de esta etapa, actualmente se hizo, pues ahora sí que una etapa específica para el control de estas hemorragias que realmente ponen en riesgo la vida y se apartó la etapa de circulación para la evaluación de signos de choque, así como para la reanimación hídrica, ¿vale? O la administración de hemoderivados, ¿vale? Ya en la última etapa de nuestro protocolo MARS tenemos lo que es la letra H, que nos habla de la hipotermia, control de la hipotermia, o muy bien dicho, manejo específico de la temperatura, ¿vale? Busca evitar que el paciente pierda temperatura corporal, porque actualmente la hipotermia también han demostrado las evidencias que aceleran el deterioro de los pacientes, ¿vale? Ahora, si cambiamos un poquito el enfoque y basamos al protocolo XABCD, tenemos que en primer lugar tenemos la exsanguinación. Nuestra letra X corresponde a exsanguinación y hace énfasis nuevamente en el control temprano y prematuro de hemorragias masivas, hemorragias que pongan en riesgo la vida. ¿Cómo? A través de presión directa, vendajes, torniquetes y los métodos que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Nuevamente, al igual que nuestro protocolo anterior, aborda manejo de la vía aérea, ventilación y circulación posterior al control de la hemorragia, y nos agrega la discapacidad o deterioro neurológico que nos menciona o que sí se enfoca en la evaluación de la capacidad del paciente para interactuar con el medio externo y nos menciona la exposición ambiente o exposición entorno, ¿vale? Que abarca dos cosas. Primero, exponer al paciente para ver qué lesiones tiene y evitar la exposición al ambiente para evitar que éste pierda temperatura. ¿Vale? Ustedes pueden usar el que ustedes quieran para trabajar con sus pacientes. Lo único importante es que los reevalúen constantemente. Y pues realmente estos protocolos son reactivos. ¿Por qué? Voy encontrando, voy tratando. Voy encontrando, voy tratando. Una vez tratado, paso al siguiente apartado. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, técnicas para el control de hemorragias. ¿Vale?
Anteriormente, en muchos otros cursos de control de hemorragias, te decían, no, que hay varios métodos para el control de hemorragia, que la presión directa, que la elevación del miembro afectado, que la crioterapia, que la presión indirecta, pero pues seamos realistas. ¿Cuántos de ustedes tienen hielo en sus áreas de trabajo para tratar de contener una hemorragia? O seamos realistas, ¿qué tan efectivo es la elevación del miembro para disminuir pues, así que el flujo de sanguíneo al sitio de lesión? Actualmente se emplea únicamente y como principal método de control la presión directa. Y porque, al menos en mi experiencia, la gran mayoría, si no es que todas las hemorragias, se den con presión directa si se hacen de forma adecuada. ¿Vale? ¿En qué consiste? Como su nombre lo dice, consiste en aplicar presión directa con nuestras manos, ocupando debidamente el equipo de protección individual y una gasa o un apósito, aplicar presión sobre el sitio de lesión o sobre la hemorragia activa. ¿Vale? Vamos a mantener presión continua durante 10 minutos. ¿Vale? O al menos eso nos dicen las bibliografías. Si bien dicen, no, es que a mí me da flojera estar ahí 10 minutos presionando la herida al paciente, nos podemos apoyar de nuestro segundo método, el cual consiste en la aplicación de un vendaje compresivo, ¿vale? El vendaje compresivo no es nada más que un vendaje circular, el cual tiene como objetivo mantener la presión directa sobre el sitio de lesión y se va a llevar a cabo pues, colocando un apósito estéril sobre la lesión y aumentando la presión circunferencial a manera vas aumentando pues, las capas de vendaje aplicada, ¿vale? Aquí también nos menciona que una vez aplicado un apósito o gasa, no lo vas a retirar. Puedes colocar más encima o puedes retirar los que se encuentren encima de pero no se recomienda que se retire el que se encuentra en contacto con la lesión porque estás destruyendo pues, el coágulo general, ¿vale? Ahora, en tercer lugar, nos habla de algo que se llama empaquetamiento. El empaquetamiento realmente es una maravilla. Y yo les voy a decir algo. Yo normalmente suelo ocupar el empaquetamiento y el vendaje compresivo como un complemento de la presión directa. ¿Para qué? Para mejorar su efectividad. Pero ¿en qué consiste este empaquetamiento? Bueno, consiste primero en localizar el sitio de sangrado y tratar de explorarlo de manera adecuada para identificar el vaso dañado y tratarlo de manera agresiva. Se puede llevar a cabo insertando gasas estériles o apósitos o bien gasas con agentes hemostáticos, ¿vale? Los cuales se van a insertar al interior de la herida, ¿vale? Y una vez insertados, se encuentra la herida saturada de estas gasas o de estos apósitos, aplicar presión, ¿vale? ¿Dónde se considera un método de primera instancia? En lesiones inguinales, axilares o en cuello. O sea, sitios que van a dificultar la colocación de un vendaje compresivo, ¿vale? Si bien se ha demostrado que hay técnicas que te permiten aplicar un vendaje compresivo en esos lugares, también son muy difíciles de aplicar en el momento de la urgencia y requieren más de un proveedor para poderlas llevar a cabo, ¿vale? Igual, de vendajes compresivos ya existen dispositivos específicos enfocados en estos vendajes circulares que me van a permitir hacer una presión diferencial más uniforme, como lo es el vendaje israelí, el cual pues, ya incluso es de venta al público en diferentes lugares, ¿vale? O diversas plataformas también. Ahora, agentes hemostáticos. Si bien hace mucho tiempo hubo discrepancia con el uso de estos agentes y únicamente se recomendaban para ambientes hostiles, actualmente se menciona que está en costo-beneficio, ¿no? Porque son muy útiles y aceleran de manera drástica el proceso de hemostasia. Si bien con una gasa o con un apósito estéril la presión directa se aplica durante 10 minutos, con una gasa con agente hemostático este tiempo se disminuye hasta 3 minutos. Y su técnica de utilización es aplicación directa sobre el sitio de lesión
y aplicar presión firmemente durante 3 minutos, ¿vale? De igual forma, se puede ocupar para realizar un empaquetamiento y se puede usar en conjunto con el vendaje compresivo, ¿vale? Una vez controlada o prohibida la hemorragia, se recomienda que no se retire, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del quinto y por mucho tiempo satanizado, que es el torniquete. ¿Cuántos de ustedes no escucharon que no le pongas el torniquete porque le vas a matar la extremidad, y que se le va a caer el brazo, que se le va a caer la pierna, que se le va a morir? Muchos hemos escuchado esto y actualmente los estudios pues han demostrado lo contrario y pues nos muestran un poquito de las bondades de este dispositivo, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la característica de este dispositivo? Bueno, este se encuentra conformado por una correa, la cual en su estructura tiene una banda autoadherente que nos van a permitir fijarlo al momento de colocarlo en la extremidad. Cuenta con un molinete o torno, el cual va a aumentar la presión circunferencial una vez este esté colocado, ¿vale? Y también tiene una cinta de registro y un clip que nos van a permitir fijar el molinete o torno una vez terminada la colocación, ¿vale? En nuestra cinta de registro tenemos, pues ahora sí que la palabra time, que nos sugiere tiempo, ¿vale? Que vamos a anotar la hora en que se colocó ese torniquete. ¿Por qué? Bueno, actualmente la AOS nos dice que según la tabla de tolerancia isquémica de los órganos, nos dice que músculo, hueso y piel resisten de 90 a 150 minutos en isquemia, o sea, sin un flujo sanguíneo. Y actualmente se dice que el torniquete tiene un tiempo de efectividad de 150 minutos hasta que sea resuelto el problema de nuestro paciente, ¿vale? 150 minutos sin que el paciente o sin que los tejidos sufran un daño importante, ¿vale? Ahora, aquí es súper importante, siempre que vayan a manipular una hemorragia, recuerden usar su equipo de protección individual y si es necesario, pidan apoyo adicional, ¿vale? Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cómo es la colocación del torniquete. Estos torniquetes siempre se van a colocar en hemorragias en extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Hemorragias únicamente en brazos y piernas. Nunca se va a colocar en articulaciones. Eso sí, descarten. ¿Vale? ¿Cómo se va a colocar? El torniquete siempre se va a colocar de manera axilar o inguinal. ¿Por qué? Antes nos decían que no vas a colocar el torniquete aproximadamente 15 centímetros arriba del sitio de lesión, pero actualmente se recomienda que se coloque de forma axilar e inguinal para tener la capacidad de colocar torniquetes adicionales en caso de que el sangrado sea persistente. Se recomienda normalmente en amputaciones, es el caso más común en el que se va a emplear, o nuevamente hemorragias masivas que pongan en riesgo la vida del paciente. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a colocar? Bueno, para la colocación se recomienda extender el torniquete, introducirlo a través de la extremidad y buscando que siempre quede de forma totalmente horizontal, ¿vale? Una vez colocado en la extremidad del paciente, se va a traccionar la correa de manera que quede justo y en contacto con la piel de nuestro paciente, ¿vale? No sé si puedan observarlo. Se recomienda que se coloque de forma horizontal. ¿Por qué? Porque si ustedes lo colocan ligeramente inclinado o en diagonal, los cambios de posición van a afectar la presión que éste ejerce. Nada más con este cambio de posición, este torniquete ya perdió la presión ejercida. Por eso se recomienda que sea de colocación totalmente horizontal. Una vez traccionamos nuestra correa, vamos a adherir la banda autoadherible de la misma para cerrar o para, para aumentar la presión circunferencial que este ejerce, ¿vale? Vamos a colocar la correa
ahora sí que sin que afecte nuestro sistema de cerrado y hacia atrás de la cinta de registro. Una vez colocado, se recomienda girar el molinete o girar el torno al menos 3 giros de 180 grados. No más, ¿por qué? Porque podríamos generar un daño tisular innecesario. Vamos a darle 3 vueltas o incluso una si en ese momento cede el sangrado, ¿vale? Una vez se ha detenido el sangrado, vamos a colocar nuestra barra de tiempo y vamos a anotar el momento en el que se colocó ese torniquete. Ahora, algo que es muy importante mencionar, si ustedes van a colocar el torniquete, consideren que es un método muy doloroso, muy incómodo y realmente lastima mucho al paciente, ¿vale? Si lo van a utilizar, consideren el manejo de la analgesia con su paciente. O si bien reciben un paciente que ya lo traiga instalado, consideren la administración de analgesia, porque nuevamente es muy doloroso. ¿Cuál es la siguiente característica? Que se pueden ocupar más de dos de forma simultánea. Pero ¿cómo los debemos colocar? Las guías actualmente nos recomiendan que se coloquen de manera continua. ¿Qué quiere decir esto? Uno junto a otro. ¿Por qué? Antes colocaban uno, 15 centímetros después otro, 15 centímetros después otro. ¿Qué creen? Eso genera síndromes compartimentales. Y en vez de estarle generando un beneficio al paciente, estamos generando una complicación. Por eso se recomienda que se coloquen de manera contigua, ¿vale? Para disminuir la circulación entre uno y otro, ¿vale? ¿Y cuántos vamos a colocar? Cuantos sean necesarios para hacer que ceda el sangrado, ¿vale? Ahora, nuevamente está indicado en hemorragias masivas, que pongan en riesgo la vida y que no hayan cedido a la presión directa, empaquetamiento o vendaje compresivo, amputaciones traumáticas y entornos hostiles. Si ya sabemos que la única hostilidad que vamos a tener presente en el hospital va a ser durante el cambio de turno, es importante que lo tomemos en cuenta porque pues, se diseñó para entornos tácticos. Es que para la guerra, las balaceras, todos estos tipos de ambientes que pueden poner en riesgo la vida del proveedor y se necesita una respuesta rápida para el control de hemorragias. Pero pues actualmente son muy famosos en el sector prehospitalario, que es en el que yo actualmente laboro, y pues realmente sí generan un beneficio, ¿vale? Porque pues, controlas la hemorragia casi de manera inmediata tras su colocación, ¿vale? Y ustedes me van a decir, no, pues no, pues está muy padre y todo, pero de esos no hay en mi sitio de trabajo. El que no lo tengamos presente en nuestro sitio de trabajo ya no es una limitante, porque los encuentran hasta en 50 pesos en Temu, ¿vale? Así que yo los invito a que si tienen la oportunidad adquieran uno, no tanto porque lo vayan a usar en su trabajo, sino porque esperemos que no, pero pueden usarlo en su día a día, ¿vale? Nuevamente esperemos que no, toco madera para que no pase. Pero más vale que lo sepamos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, si nuestro paciente ya tiene signos claros de que tiene un sangrado, pero no lo logramos localizar, no, pues es que fíjate que nada más tenía unas hemorragias capilares, pero el paciente ya tiene una taquicardia, está hipotenso o incluso se encuentra letárgico, somnoliento, debemos sospechar de un sangrado interno. Normalmente los sangrados internos se encuentran en abdomen y pelvis, que son las cavidades que más sangre secuestran, ¿vale? Actualmente, para el sangrado interno, se recomienda el uso del ácido tranexámico, ¿vale? El ácido tranexámico ya se ocupaba a nivel prehospitalario y que era lo que te decían las bibliografías. Vas a administrar 1 gramo en los primeros 10 minutos de ocurrir la lesión y posterior a las 8 horas, otro gramo, ¿vale? Pero pues las evidencias demostraron que realmente el segundo gramo nunca llegaba. Así que actualmente la dosis recomendada es 2 gramos vía intravenosa o intraósea, según lo tengamos a disponibilidad, administrado en bolo lento de aproximadamente 10 minutos en las primeras 3 horas de ocurridas el sitio de lesión, ¿vale?
la presentación de este es de 100 miligramos por mililitro y viene en ámpulas de 10 mililitros. O sea, estaríamos usando 2 ámpulas, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, a estas alturas, si aplicamos bien todos los métodos, deberíamos de tener la hemorragia controlada. Y ahora nos preguntamos, hemorragia controlada, ¿ahora qué sigue? Bueno, siguiente diapositiva. Continuamos con el manejo integral del paciente, ¿vale? ¿A qué me refiero con integral? Manejo sintomático de la emergencia. Si bien a lo mejor el paciente es capaz de mantener su vía aérea autosostenida, ¿cómo lo podemos complementar? Dándole una posición cómoda, a lo mejor con una cánula nasofaringea, o incluso enriqueciendo su aire inhalado con un poquito de oxígeno con puntas nasales o una mascarilla, según el paciente lo demande. Claro, siempre tratando de mantenerlo dentro de las metas, ¿vale? Circulación, ¿qué debemos de buscar con la circulación? Primero, debemos de evitar que el paciente siga perdiendo temperatura, que nuestro manejo de la hemorragia haya sido efectivo, que los pulsos periféricos se encuentren presentes, cuáles son las características de la extremidad afectada, ¿vale? Aquí consideramos ampliamente la instalación de un acceso venoso periférico o intraóseo, según la situación a la que se estén enfrentando, ¿vale? Y pues nada más que eso, continuar manejando los síntomas hasta que a lo mejor reciban las indicas, que pase a quirófano, que pase a choque, hasta que, hasta que el paciente reciba la atención que realmente va a resolver su problema, ¿vale? Siguiente, por favor. Ahora, algo que es súper importante es la reanimación con volumen. Si bien ya sabemos que un paciente que perdió sangre lo que necesita es sangre, la reanimación con volumen es una técnica que nos va a dar un puente o bien dicho, nos va a dar más tiempo para que el paciente pues, pueda recibir lo que realmente necesita, sangre, ¿vale? Y pues la reanimación va a variar según el estadio en el que se encuentre nuestro paciente o la clase de la hemorragia, ¿vale? Si nuestro paciente se encuentra con una hemorragia clase 1 o 2, se va a administrar líquidos para mantener vena permeable. ¿Cuántos mililitros son suficientes para mantener vena permeable? Bueno, se las voy a responder. De 20 a 30 mililitros hora, ¿vale? En un sangrado de clase 1 o 2, ¿vale? En la clase 3 o 4 se recomienda administrar líquido hasta mantener una presión arterial sistólica de 80 a 90 o una presión arterial media de al menos 65. Aquí tuve un error, pero de al menos 65, ¿vale? ¿Cuáles son las soluciones recomendadas? Vamos a enfocarnos en el uso de cristaloides, principalmente la muy querida por todos, la solución Harman. Si bien es un poquito más accesible la solución cloruro de sodio, puede generar en algún momento una acidosis hiperclorémica en grandes cantidades, así que vayámonos por lo que es la solución Harman, es más balanceada, menor riesgo de acidosis, y esto pues, vamos a administrarlo sin rebasar bueno, según la bibliografía te van a decir los 2 litros o el litro de solución, ¿vale? Y ahora, una vez iniciamos nosotros nuestra reanimación hídrica o nuestra reanimación con volumen, necesitamos evaluar constantemente a nuestros pacientes. ¿Hubo algún cambio pues, ahora sí que en el hábitus exterior del paciente, en su estado mental, en la coloración de la piel, en la frecuencia cardíaca, en el llenado capilar? ¿Hubo mejoría en la presión arterial media? ¿Hay aumento del gasto urinario? Vamos a tener estos pacientes bajo cardiomonitorización continua, ¿vale? Y tratar de evitar la sobrecarga de líquidos, ¿vale? Porque normalmente pues, vamos a poner a nuestro paciente un poquito congestivo si nos pasamos de líquidos. Bueno, no un poquito, muy congestivo, ¿vale? Y estos normalmente, cuando se ponen congestivos, vamos a empezar a notar disnea, estertores, ingurgitación venosa yugular y signos asociados al edema pulmonar, ¿vale? Siguiente, por favor.
Ahora, quiero terminar con esta frase de Nicholas Sen, un cirujano militar estadounidense, que mencionó: el destino de los heridos descansa en manos de quien aplica el primer vendaje. Y no tenía más razón cuando lo dijo. Porque ustedes con un simple vendaje, una venda, unas gasas, un apósito, pueden cambiar el desenlace de la historia de algún paciente. ¿Vale? De mi parte, es cuanto y agradezco mucho la atención prestada. Espero que este tema haya sido significativo para ustedes y puedan llevarse un aprendizaje que les sirva en su entorno laboral o que les sirva para su vida. Muchas gracias.